Bien amigos, continuando con el día, ahora tenemos el placer de recibir vía Skype al economista Isidoro Santana, quien fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el gobierno pasado y salió porque no apoyó la reelección de Danilo Medina. Pero ese no es el tema. Vamos a hablar del discurso de ayer y de las medidas económicas que se están anunciando. Muy buenos días, Isidoro. Buenos días, Uchi. Un placer estar nuevamente con ustedes. Muy buenos días, Isidoro. Mira, el presidente Abinader dijo ayer que con la situación de la pandemia, la caída de la economía ha sido de un 8.4%. Y entonces anunció que no habrá nuevos impuestos en el 2021 gracias a un acuerdo al que llegó con el sector financiero y la Barrick Gold. Realmente ese acuerdo de pago de adelantos de la Barrick Gold, dos cosas: compensan esa caída de 8.4% y segundo, harán falta después y podrán ser sustituidos después por algún otro tipo de ingreso. Bueno, lo primero es que no creo de ninguna manera que ese acuerdo con la Barrick Gold sea suficiente para compensar la pérdida de ingresos o la no recaudación de ingresos que supone el retiro del paquete tributario. Pero en adición, eso es una deuda de corto plazo, que de todas maneras, un adelanto de impuestos es una forma de deuda. Lo único que se cobra, se paga rápido en el momento en que se iban a pagar los impuestos. Y en consecuencia es una solución muy momentánea, no es una solución real a un problema. Sabemos de antemano, eso lo habíamos dicho muchas veces, que el gobierno está en una situación muy difícil, una situación muy complicada. No hay gobierno que le haya tocado asumir el poder en peor condiciones que este. Porque ocurre en un momento en que por múltiples razones necesitaba aumentar gastos públicos. Y al mismo tiempo se estaban cayendo los ingresos fiscales, se estaban disminuyendo los impuestos. No había forma de resolver eso que no fuera con más deuda, por la vía que fuera, incluyendo esta que anunció el presidente. Posiblemente esa es una deuda de muy corto plazo y también habrá que buscar otra solución rápida. Lo que nos sorprendió del proyecto que sometió el gobierno al Congreso fue que tan rápido intentara resolver ese problema fiscal. Es decir, en este momento, ningún gobierno que yo conozca, todavía no he visto el primero, ha vuelto a recortar los gastos en que había incurrido, ni ha vuelto a establecer más impuestos, cuando lo que estaban haciendo los gobiernos era perdonando impuestos o reduciendo, por la coyuntura, no porque eso sea bueno, por la coyuntura. Y el gobierno se propuso bajar drásticamente el déficit fiscal para el año 2021, cuando todavía la pandemia no se ha resuelto, ni la crisis económica mucho menos. Bajar el déficit de casi un 10%, de un 9.5 más o menos por ciento, a un 3%. Eso es un recorte drástico para hacerlo. Claro, la idea del gobierno es evitar endeudarse mucho, como había venido ocurriendo sistemáticamente. Pero lamentablemente es tiempo de endeudarse, no es tiempo de otra cosa. No le queda otra solución al gobierno que seguirse endeudando para poder afrontar esta situación que estamos viviendo. Ya habrá tiempo de preocuparse por la deuda y obviamente por establecer impuestos, no ahora.
Isidoro, circula un video del expresidente de la República, Danilo Medina, cuando se refería al endeudamiento que ya tenía la economía dominicana y las posibilidades que veía de que un próximo gobierno, como al efecto tenemos otro, tendría problemas por el nivel de endeudamiento que se encontraba la República Dominicana. ¿Qué tanto impacta el manejo de la economía en los últimos años, específicamente en los años del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo, por supuesto, las extravagancias de las que se refiere anoche en su discurso Luis Abinader, en la situación en la que nos encontramos hoy? Porque dice Luis Abinader, esto no es solo consecuencia de la pandemia. La pandemia tiene que ver, pero esto también es consecuencia de un manejo irresponsable de la economía. ¿Qué tanto pesa eso desde su punto de vista? Mira, desde el punto de vista macroeconómico, bueno, pues, obviamente yo no soy el mejor para enjuiciarlo porque fui parte de esto, pero en general, macroeconómicamente, el gobierno no se manejó mal. Hubo, claro, fallos. Uno de ellos es que muchos funcionarios y muchas instituciones no tenían ningún respeto por el dinero del pueblo y lo gastaban como fuera en cualquier cosa innecesaria, muchas irracionalidades, también mucha corrupción, eso lo sabemos. Y sobre todo que no se pudiera resolver el déficit fiscal y se siguiera elevando la deuda. Eso lo habíamos dicho yo cuando era ministro. Ustedes recordarán seguramente que yo siempre fui la voz disidente en el gobierno cuando propugné sistemáticamente porque se llevara a cabo la discusión de un pacto fiscal durante el gobierno. Nadie más quería eso. Pero yo sí sabía que eso era algo fundamental. Y entonces todo eso ocurrió antes de la pandemia. Todo se complicó al llegar la pandemia, porque ahí fue que la situación se puso grave. Porque ya el propio gobierno anterior del licenciado Danilo Medina se vio precisado de endeudarse muchísimo más de lo que ya estaba. Y este gobierno también, y no le queda más remedio. Eso es comprensible para todo el mundo, es decir, hasta el propio Fondo Monetario, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, Naciones Unidas, todo el mundo le está diciendo a los gobiernos, tienen que seguirse endeudando, endéudese, porque no hay otras soluciones. No son momentos ni de bajar gastos, ni de aumentar impuestos. Es un error terrible en estas circunstancias. Isidoro, ya sabemos que el gobierno está eliminando, lo dijo el presidente ayer y lo sabemos, está eliminando nominillas, botellas, está cerrando entidades con solapamiento, con duplicaciones, está suprimiendo gastos innecesarios y al mismo tiempo aumentando los salarios de médicos, de policías, aumentando los subsidios, que le hizo un aumento importante, así como la inclusión de todo el mundo en las coberturas de SENASA. Esas medidas de ahorro, reducción de gastos, botellas diplomáticas, nominillas, cierre de entidades, ¿compensan económicamente? No compensa. Esas son cosas necesarias porque hay que racionalizar gastos, hay que eliminar gastos superfluos y hay muchas de esas cosas que son pura corrupción. Pero una cosa es racionalizar gastos y otra cosa es bajar gastos. Yo siempre he dicho, seguramente me habrán oído decirlo, que la gente se queja de que el gobierno dominicano gasta mucho. En realidad lo que la gente quiere decir es que el gobierno gasta mal. No es que gaste mucho, porque el gasto público de la República Dominicana es bajísimo comparado con los estándares internacionales. Lo que pasa es que hay tantas irracionalidades, tantos desperdicios en la estructura del gasto público que la gente se queja de ello y eso es correcto. De modo que
todo eso que está haciendo el gobierno me parece muy correcto y todavía eso hay que seguirlo haciendo, seguirlo profundizando, porque cada día, incluso muchos de los principales escándalos que se han visto ahora, que no son propiamente escándalos de corrupción, pero sí, sino de errores infantiles que están cometiendo algunos ministerios, algunas instituciones, por menudencias, porque se trata de eso, que se han ganado una mala imagen, como el caso de las orquídeas del Ministerio de Educación, el caso de los guardias asignados a Milton Pineda, cosas así que son tonterías, pero que deberían tratar de evitarse antes de que llegue el escándalo. ¿Cómo va a ser que tengamos que estar corrigiendo errores infantiles cada semana cuando lo correcto es pensarlo antes? Estamos en una situación de emergencia. Lo que la gente admite como algo sin importancia en condiciones normales no está dispuesta a admitirlo ahora, porque estamos en una situación de emergencia. Parece ser que muchísimos funcionarios todavía no han asimilado la situación, que estamos en emergencia y siguen actuando como se actuaba antes. Es decir, eso es lo correcto. Lo que el gobierno anunció en ese sentido y lo que ha venido anunciando y lo que ha venido haciendo es correcto. Eso no significa que no se cometan. Bien, pues sí, que no se cometan algunas injusticias, sí, que por sacar gente de nominilla, pues también cancelen algunos que no lo merecía, que como ha venido ocurriendo también, alguna gente que sí estaba haciendo su trabajo o que quería hacer su trabajo y no podía por la pandemia o algo así, pero de todas maneras, todo el mundo sabe que había funcionarios y había muchísimos empleados cobrando sin trabajar. Bueno, Isidoro, gracias. Lamentablemente tenemos que terminar. Uchilora. Sí. Muchas gracias a Isidoro por aceptar nuestra invitación y decir las cosas, yo pienso que con bastante claridad. Gracias, Isidoro. Bueno, vamos entonces a la pausa y bien, regresamos entonces con Juan Carlos Alvelo, el productor y creador del premio 1 de agosto, premio de la televisión dominicana. Regresamos.